Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una desigualdad racional. Mirando una desigualdad racional, aviso cómo se ve diferente a los ejemplos anteriores porque no está en forma de una expresión racional. B en comparación con 0. Pero necesita estar en este formulario, por lo que para el primer paso vamos adelante, y agregaremos 2 a ambos lados de esta desigualdad, para que nos da la cantidad x más 5 dividido por la cantidad x más 2. Y si agregamos 2 a ambos lados, tenemos más 2 sobre 1, escribo esto en forma de fracción porque tendrá que agregar estas fracciones, y que sería mayor que 0. Agregar estas fracciones nuestro denominador común sería x más 2. Así que, ahora, multiplicaremos 2 por x más 2. Y ahora que tenemos un denominador común de x más 2, el numerador sería la cantidad x más 5 más 2x la cantidad x más 2. Esto es todavía mayor que 0. Y ahora simplificaremos el numerador. Aviso si distribuimos, tenemos 2x más 4. Ahora tenemos la cantidad x más 2 como nuestro denominador. El numerador ahora sería x más 2x, eso es 3x, y entonces 5 más 4, sería más 9 mayor que 0. Y ahora, vamos a ir adelante y factoraremos el numerador y el denominador si puede. Aviso como el numerador hace factor. Hay un factor común de 3. Así que tenemos 3x la cantidad x más 3 dividido por la cantidad x más 2x así es mayor que 0. Y ahora, determinaremos los 0 del numerador y los 0 del denominador, así que los 0 segundos del numerador ocurrirán cuando 3x la cantidad x más 3 es igual a 0. Esto sería 0 cuando x igual menos 3. El 0 del numerador sería cuando la cantidad x más 2 es igual a 0 cual es cuando x igual menos 2. Así que ahora, vamos a trazar estos valores en la línea numérica para determinar sus intervalos que entonces probaremos para determinar la solución. Pero al plotar los valores en la línea de números, los 0 del numerador serán puntos abiertos o puntos cerrados basado en el símbolo original de desigualdad. Aviso aquí, tenemos un mayor que el símbolo que significa hacer un punto abierto en x igual menos 3. Si esto fue mayor o igual a, entonces realizaremos un punto cerrado en menos 3. Pero los 0 siemens del numerador siempre serán puntos abiertos, porque estos son los valores donde divisionaremos por 0. Y por lo tanto estos valores deben ser siempre excluidos de la solución. Así que de nuevo si esquemamos una línea de números para formar los intervalos, digamos que es 0, el 0 de menos 3 de nuevo será un punto abierto por el símbolo original de desigualdad. Y entonces menos 2 va a ser un punto abierto porque debe excluirse, de otra manera tenemos división por 0. Tenga en cuenta que tenemos 3 intervalos para probar, a la izquierda de menos 3, entre menos 3 y menos 2, y al derecho de menos 2. Vamos adelante y hagamos las pruebas en la próxima diapositiva. Y para probar, vamos a usar la forma factorada de la desigualdad racional cuando la comparemos con 0. A la izquierda de menos 3, hagamos la prueba x igual menos 4, entre menos 2 y menos 3, probemos x igual menos 2.5. Y al derecho de menos 2, probemos x igual 0. Porque estamos comparando esto con 0, realmente solo cuidamos el signo de esta expresión racional para estos valores dados de x así que cuando x es menos 4, tendríamos 3x menos 1 dividido por menos 2. Eso va a ser positivo, que es mayor que 0, que es cierto, lo que significa que el intervalo a la izquierda de menos 3 sería parte de nuestra solución. Y ahora, probemos x igual menos 2.5. Si x es menos 2.5, tendríamos 3 por 1 2 o 0.5 divididos, esto sería menos 0.5. Bien, esto sería negativo y, por tanto, no será mayor que 0, y por lo tanto, sería falso. Este intervalo aquí no es parte de la solución. Y ahora, probaremos x igual 0. Bien, si x es 0, debemos tener 3 por 3 divididos por 2 que es positivo que es mayor que 0. Y por lo tanto es verdadero. Y por tanto el intervalo al derecho de menos 2 también sería parte de la solución.
Esto sería el gráfico de nuestra solución. Si queremos utilizar la notación de intervalo, enfocamos el infinito negativo a la izquierda, el infinito positivo a la derecha, y por lo tanto usando la notación de intervalo, este sería el intervalo abierto del infinito negativo a -3 unión, el intervalo abierto del -2 al infinito positivo. O si queremos utilizar desigualdades, podemos decir cuando x es menos de -3 o cuando x es mayor que -2. Antes de ir, quiero mostrar cómo podemos comprobar esto con una calculadora gráfica. Recuerda nuestro primer paso, agregar 2 a ambos lados de desigualdad para poder comparar el resultado a 0. Así que lo dejamos en este formulario aquí, y luego gráfico igual este cociente más 2, esto sería el mismo que determinando cuándo sería mayor que 0, y es mayor que 0 cuando el gráfico está sobre el eje X y por el símbolo de desigualdad. No incluiremos el punto o puntos en el eje X. Mirando el gráfico, aviso como no incluiremos este punto aquí en el eje X pero luego a la izquierda de -3, aviso como el gráfico está sobre el eje X, significar y es mayor que 0, verificar el intervalo de infinidad negativa a -3 sería parte de nuestra solución. Luego mirando esta pieza aquí, aviso como tenemos un asímpoto vertical en x igual -2. Pero más importante, aviso como el gráfico está sobre el eje X. Cuando y es mayor que -2. Así que esto sería un punto abierto, y luego a la derecha. Aviso como este intervalo gráfico en el eje X es el mismo intervalo que encontramos en la diapositiva anterior como vemos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.